¿Y si soy una mujer autista y no lo sé? Durante años el autismo en mujeres ha pasado desapercibido, así que muchas han crecido sintiendo que no encajan en ningún sitio sin entender por qué. Y ahora ya adultas empiezan a mirar atrás y a hacerse preguntas. Hola, soy Virginia Rodríguez, tu conexión con la diferencia. Vengo a recordarte que no todas las mentes funcionan igual y no todas las vidas se explican desde el mismo molde. Este episodio no es para etiquetarte, es para ayudarte a entender patrones. Vamos a hablar con prudencia de señales de autismo femenino. Ten en cuenta que identificarte con una o varias no tiene por qué dirigirte directa a este diagnóstico, que incluso algunas también corresponden a otras condiciones del neurodesarrollo. Porque, ¿sabes? El autismo en mujeres no se parece a lo que te han contado. Empezamos sintiendo algo que podríamos llamar no encajo en ningún sitio, y no es una percepción aislada. Es un patrón que aparece de forma consistente en mujeres con diagnóstico tardío. Durante años, la investigación sobre autismo en mujeres ha ido mostrando que muchas no presentan dificultades sociales evidentes, y es frecuente que sean personas sociables. Lo que aparece es otra cosa, una sensación persistente de desajuste. No es tanto no entiendo nada, sino más bien entiendo, pero con esfuerzo. Llego, pero tarde, participo, pero me siento rara. Por ese motivo, por querer pertenecer y ser normales, muchas personas, especialmente mujeres, desarrollan estrategias, tanto conscientes como inconscientes, para adaptar su comportamiento a las normas sociales, observando, imitando y ajustándose. Y eso tiene un coste. Te cuento lo que me llega por mensaje en mis redes sociales. Puedo mantener una conversación, pero cuando termino estoy agotada. Odio los grupos, no sé cuándo hablar, siempre siento que interrumpo o que llego tarde. Antes de quedar con alguien repaso mentalmente qué voy a decir. Me dicen que soy sociable, pero yo siento que estoy cumpliendo lo que toca hacer. Todos estos testimonios no es que se refieran a falta de interés social, hablan de sobrecarga en el procesamiento. Es decir, si el procesamiento de las interacciones no es automático, hay que compensarlo con análisis mientras se produce para traducir los gestos, las expresiones, las indirectas, para conseguir una interacción lo más normativa posible. Las personas neurotípicas no necesitan realizar ese procesamiento de manera consciente. Puedes estar en una conversación, participar, incluso parecer cómoda y hasta cierto punto estarlo, pero por dentro estás observando, ajustando, midiendo. Ya sé que todo el mundo hace ciertos ajustes cuando se relaciona socialmente. La diferencia es hacerlo todas las veces y todo el tiempo. Y que al terminar el cansancio no es del modo he estado con gente, es un cansancio diferente. Yo durante mucho tiempo pensé que era lo normal y que a todo el mundo le pasaba, que era una cuestión de carácter. Después, cuando empecé a meterme a estudiar la neurodivergencia, leí investigaciones más recientes que han observado que este camuflaje es lo que produce la sobrecarga social y, por supuesto, estar relacionado directamente con algo que, como ya hemos visto otras veces en otros programas, es clave, el retraso en el diagnóstico. En mi caso, esto fue algo que entendí mucho más adelante. Pero cuando empiezas a ver este patrón repetido en otras mujeres y empiezas a ponerle marco, te das cuenta de que estás intentando encajar desde un funcionamiento diferente. Así que, atención, si tienes la sensación de no encajar, quieres relacionarte socialmente y hacerlo te agota de verdad, apúntalo en la lista de posibles rasgos. El problema es que el modelo clásico de autismo no incluye a muchas mujeres. Cuando pensamos en autismo todavía aparecen imágenes muy concretas, pero en mujeres suele ser más sutil. Y cuando empiezas a cuadrar señales en ti, ¿cómo es posible que haya pasado desapercibido tanto tiempo? Porque si esto hubiera sido tan evidente, alguien lo habría visto, ¿no?
Pues muchas veces no. Aquí es donde se diferencia la experiencia de muchas mujeres. No porque no haya señales, sino porque son distintas. Más sutiles, más normalizadas, más fáciles de interpretar como otra cosa. Te pongo ejemplos. Esas niñas que en el colegio no daban problemas, que cumplían, sacaban buenas notas, pero que en el recreo no sabían ni qué hacer ni dónde meterse. Se acercaban a grupos, pero no terminaban de integrarse. O tenían una sola amiga muy intensa, muy importante, y fuera de ahí, poco más. Estas adolescentes sociables que llegaban a casa completamente agotadas, necesitaban aislarse, que dejaban los grupos sin que supiéramos nadie muy bien por qué, que empezaban a evitar ciertos planes, ciertos grupos, ciertos contextos. Mujeres adultas que funcionan, trabajan, tienen pareja, hijos, responsabilidades, pero viven con una sensación constante de esfuerzo y, antes o después, tienen diagnóstico de ansiedad, depresión o ambas a la vez. Tú misma. Esas reuniones de trabajo en las que no sabes cuándo intervenir. Esas comidas familiares donde todo el mundo habla a la vez y tú te saturas. Planes sociales que son agradables pero que te dejan sin energía. Y entonces empiezas a tomar decisiones sin entender del todo el motivo. Evitas grupos grandes, evitas la exposición prolongada, vamos, lo que es quedar para ratos largos. Prefieres las relaciones de uno en uno. Necesitas tiempo a solas después de interactuar. Pero tú te lo explicas diciéndote, soy así, soy muy sensible, es que me canso rápido de la gente. Y eso encaja hasta cierto punto, pero no del todo, porque hay algo que no se está nombrando. Y aquí es donde la investigación ya empieza a afinar más. Sabemos, por ejemplo, que muchas mujeres con autismo en edad adulta no fueron detectadas antes porque sus dificultades no eran disruptivas. Es decir, no generaban problemas externos, generaban desgaste interno. Precisamente, la psicóloga Lorna Wynne en 1981 introdujo una idea fundamental. El autismo no es un cuadro único y homogéneo, sino un continuo de manifestaciones. Así que amplió el concepto a espectro, porque observó perfiles mucho más variados de lo que se estaba diagnosticando. En líneas más recientes, se ha constatado que en mujeres el autismo puede pasar desapercibido porque se expresa menos visiblemente. Eso significa que durante años lo que había no era ausencia de dificultad, era una dificultad bien disimulada. Y cuando nadie la ve ni le pone nombre, tú tampoco puedes entenderla. Así que haces lo único que te parece lógico. Seguir adaptándote, seguir funcionando, seguir tirando, hasta el día en que ya no encaja la explicación que tenías. Y ahí es donde muchas mujeres empiezan a hacerse la pregunta que probablemente te ha traído a escuchar este programa. ¿Qué señales me hacen pensar que puedo ser neurodivergente? Vamos a ver algunas que pueden ayudarte a reconocer patrones, pero debemos tener en cuenta que no es reconocer una característica aislada, es la combinación y sobre todo la intensidad y el coste que tienen en tu vida. Te hago una lista y te las cuento después. Agotamiento social, necesidad de estar sola para recuperarte, exceso o falta de sensibilidad a estímulos, dificultades ante los cambios inesperados, pensamiento muy intenso con o sin intereses especiales, sensación de ser demasiado o diferente, trayectoria de ansiedad aguda o crónica, junto con o además diagnósticos de depresión. Te las explico brevemente. Hemos visto antes un poquito el agotamiento social y no necesariamente te agotas porque no te guste estar con gente, sino porque interactuar implica un nivel de procesamiento alto, estar pendiente de lo que dices, de cómo lo dices, de si estás entendiendo bien, de si estás respondiendo de forma adecuada. Puedes tener una conversación perfectamente y aún así terminar cansada. No es lo que haces, es el esfuerzo interno que hay detrás. Relacionado con esto aparece otra señal,
la necesidad de estar sola para recuperarte y no como preferencia puntual, no de vez en cuando, sino como necesidad real. Después de un día normal necesitas silencio, espacio y bajar estímulos. Y si no lo consigues, aparece una fuerte irritabilidad, saturación o incluso te bloqueas. Otra de las señales importantes es la sensibilidad a estímulos, que puede ser tanto hipersensibilidad como hiposensibilidad, por arriba o por abajo. Y puede que para unas cosas seas más sensible, para otras menos y para otros sea neutro, normal. Por ejemplo, ruidos que otras personas apenas notan, las luces que resultan muy molestas, la luz fluorescente, las luces que parpadean, ambientes cargados que agotan muy rápido y no por una cuestión de gusto. Es una cuestión de sistema nervioso. Tu umbral de tolerancia, que puede ser más bajo, o tu percepción más intensa. También es frecuente la dificultad con cambios inesperados. No tanto porque no puedas adaptarte, sino porque el cambio implica reorganización de toda la estructura que habías planteado tú en torno a esa situación. Esa reorganización puede generar tensión. Esos planes que cambian en el último momento, esos imprevistos, la falta de estructura, todo eso desestabiliza más de lo que cualquiera creería desde fuera. A nivel cognitivo, muchas mujeres describen un pensamiento muy intenso, hiperfoco en determinados temas, monotropismo en cuanto a los asuntos de interés, incluso a las personas de interés, necesidad de entender en profundidad, de pensar sobre algo en concreto, dificultad para soltar ciertos pensamientos, literalidad en la comunicación, especialmente respecto al significado de las palabras. Y también aparece algo más difícil de explicar, la sensación de ser demasiado o diferente, demasiado intensa, sensible, analítica o, por el contrario, sentirse fuera de ritmo, lenta, con dificultad para tomar decisiones o realizar transiciones de cualquier tipo en la vida cotidiana, como si no terminaras de encajar en los códigos del entorno. Junto a todo esto, es muy frecuente encontrar, como hemos dicho antes, una historia de ansiedad social, ansiedad generalizada, ansiedad crónica, sensación de alerta constante, pero muchas veces esa ansiedad no se explica del todo. Se trata, pero no desaparece completamente, porque en algunos casos no es origen, es la consecuencia de años de esfuerzo, adaptación y sobrecarga. Muchas mujeres no llegan directamente al autismo. Primero se identifican con la alta sensibilidad, con las altas capacidades o con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en mujeres, y esto no es un error. Esto tiene sentido porque hay solapamientos reales entre estos perfiles. Pero no estamos hablando de elegir una etiqueta u otra, estamos hablando de entender que pueden coexistir. ¿Y si no es autismo? Muchas de las características que hemos visto también aparecen en otros cuadros. Por ejemplo, en la ansiedad crónica también se describe hipervigilancia, sobreinterpretación de situaciones sociales, fatiga después de interactuar. Pero hay una diferencia importante. Ese estado suele ser reactivo, aparece en determinados momentos motivado por algún acontecimiento y puede fluctuar. En cambio, en los perfiles del espectro muchas de estas características están presentes desde etapas tempranas, aunque no hayan sido identificadas como tales. Así que, por si a estas alturas te estás haciendo la pregunta, vamos a comentar algunos puntos que me habría gustado saber cuando estuve ahí haciéndome yo esa pregunta. No se trata de autodiagnosticarse y sí de reconocerse. No te quedes con la primera explicación disponible. Reduce la autoexigencia mientras exploras, porque no necesitas tenerlo claro rápidamente ni encajar en ninguna etiqueta de forma inmediata. Busca información fiable sobre mujeres neurodivergentes, porque no todo el contenido es riguroso, así que intenta contrastar. Rodéate de contenido que tenga sentido, pero sin quedarte solo ahí. Y si decides dar el paso y buscar tu valoración
hacerlo con profesionales que conozcan bien el autismo en mujeres y los perfiles neurodivergentes complejos en la edad adulta, porque no todos los profesionales están formados para realizar este tipo de diagnóstico en mujeres adultas, y esto es esencial. El objetivo es entender qué hipótesis explica mejor tu funcionamiento global, teniendo en cuenta que un buen profesional no va a precipitar conclusiones. El diagnóstico no siempre es inmediato, ni siempre es blanco o negro, pero en cualquier caso el proceso de evaluación debería aportar algo valioso: orden, comprensión y un espejo más claro en el que mirarte. Con esta reflexión llegamos a nuestro minuto activista tan necesario en relación con el tema de hoy. Durante años el autismo en mujeres no es que haya sido raro, ha sido invisible. Y no porque no estuviera, sino porque el modelo con el que se miraba estaba incompleto. Las mujeres presentan mayores niveles de camuflaje social y eso retrasa el diagnóstico durante años, a veces décadas. Y mientras tanto, muchas mujeres van funcionando hasta que la sobrecarga es insoportable. Además, más del 70% de las personas adultas en el espectro presentan ansiedad, depresión o ambas. ¿Y qué pasa entonces? Que se tratan, pero no se mira lo que hay debajo. Así que no estamos ante una moda, no es que ahora todo sea autismo, lo que está pasando es otra cosa, que estamos empezando a mirar mejor. Antes de despedirme, te voy a dejar una pregunta para que la pienses durante un rato. ¿Qué partes de ti has intentado cambiar? ¿Durante cuánto tiempo y a qué coste? Que quizá no necesitaban cambiar, sino entenderse, porque a veces no encajar no es un fallo, es una pista. Gracias por estar en la conexión atípica. Si este episodio te ha resonado, puedes seguirme en Instagram como Conecta con la Diferencia. Encontrarás más contenido relacionado tanto con autismo como con las otras condiciones de neurodesarrollo femeninas de diagnóstico tardío. Nosotros nos escuchamos en el próximo programa. Climb